Hola, ¿qué tal? Que tengan una excelente tarde. Dios les bendiga en esta hora. El día de hoy les invito a que se queden a ver este video. Traemos un tema muy importante. Si usted quiere saber si nuestro Señor Jesucristo es Dios, hoy nos vamos a enterar a través de las Escrituras. Bendito es el Señor. Le invito primeramente a que abra su Escritura en el libro de Primera de Timoteo 2:5. Dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bien, vamos a partir ese versículo en dos. Primero, porque hay un solo Dios. ¿Sí? Segundo, porque hay un mediador entre Dios y los hombres. Y dice Jesucristo, hombre. ¿Por qué dice Jesucristo, hombre? Porque Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo de ese poder que Él tenía y se hizo hombre, se hizo carne. Y por esta razón dice hombre, porque Él anduvo en la tierra y padeció en la tierra como hombre y fue crucificado como hombre, no como Dios. Sacando en claro esa palabra que muchos dicen que María era madre de Dios, y es incorrecto. El que diga que Jesucristo anduvo como Dios en la tierra no tiene el Espíritu de Dios, porque todo aquel que tiene el Espíritu de Dios habla, argumenta y especifica que Jesucristo nuestro Señor anduvo como hombre en la tierra, no como Dios. Desde que nació hasta que Él fue crucificado y resucitó, anduvo como hombre. Entonces, en este caso sería María, madre de Jesús, porque Jesús era la materia, era la carne, era hombre, no era Dios. Entonces, Él retomó el poder de un Dios cuando Él resucitó al tercer día y retomó una vez más lo que antes ya tenía, porque Él desde un principio era Dios. La Escritura dice, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Entonces, 1 Corintios 11:13 nos dice lo siguiente, ahora respetando los niveles. Dios, ahí en Corintios dice, Dios es cabeza de Cristo. Digamos, aquí está Dios, pero acá está otro Dios que es Cristo, no está a la par, sino que este Dios que es Cristo iría acá abajo, porque el principal es el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso, y este Dios Todopoderoso es la cabeza de Jesucristo, que también es Dios, ¿sí? Y Jesucristo es cabeza del hombre, que está más abajo. Y después del hombre está la mujer. Y así van las secuencias de autoridad. Porque nuestro Dios Altísimo en el Espíritu es Padre de nuestro Señor Jesucristo. En lo que es el reino celestial, es Padre de Él, es Dios de Él. Y en lo que es lo terrenal, nuestro Señor Jesucristo, haciéndose carne, fue engendrado por Dios en el vientre de María y se constituyó Hijo de Dios en la carne, Hijo de Dios en el Espíritu y Hijo de Dios en la carne. Y por todas partes, cuando usted le vea y le busque, nuestro Padre Altísimo es Padre de nosotros y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, Pablo, Juan en sus cartas decía, porque alabo y glorifico al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así decían en Efesios, en Romanos, en Corintios. Entonces siempre lo especificaban, que Dios es Padre, ¿sí? Es Dios y es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo también decía, cuando Él iba a ascender al cielo, cuando llegaron aquellas mujeres a buscarlo, cuando Él había resucitado y Él les dijo, no me toques, no me toquéis porque todavía no he subido a mi Padre, que es vuestro Padre, y a mi Dios, que es vuestro Dios. Entonces les dijo, vayan y díganle a mis hermanos, o sea, los discípulos, que yo subo
a mi Dios, que es vuestro Dios, y subo a mi Padre, que es vuestro Padre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo siempre especificó que Él era Hijo de Dios, aunque en un principio, antes de venir al mundo, Él era Dios, porque esa autoridad se la dio Dios a Él. Él se despojó a sí mismo de esa autoridad y se hizo hombre, y siempre nos dio a conocer que después de Él había alguien más, que era el Dios Altísimo, Padre de Él y Padre de nosotros. Sino cuando la Biblia dice en el libro de Juan, dice, no recuerdo ahorita, creo que es Juan 17:3, que dice que nuestro Señor Jesucristo, haciendo una oración ya cuando ya había resucitado, oró al Padre y dijo, Padre, dice, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero. Nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo esa oración antes de irse. Que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo. Y ahí mismo Jesús dijo, pero Padre, yo ya he cumplido con la obra que tú me encomendaste. Ahora te pido que me glorifiques con la gloria que tuve contigo allá arriba, antes desde la fundación del mundo. O sea que antes que nuestro Señor Jesucristo llegara a la tierra, Él ya traía el poder de un Dios, la autoridad de Dios para fungir o representar el reino de Dios como un Dios también. Le voy a explicar un poco cómo sucedió esto. ¿Sí? Esto sucedió antes de la creación del mundo. Antes de la creación del mundo hubo una gran creación de ángeles. Si no, usted analice que Lucifer, después que Dios lo mandó hacia la tierra, Dios dijo que él era el Dios de este mundo. El Lucifer era el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo. Lo calificó Dios como un Dios terrenal. Pero nuestro Señor Jesucristo fue calificado como un Dios celestial y como un Dios terrenal, amo y Señor de todo el universo. Entonces, ¿cómo sucedió esto? El primer ángel creado por Dios fue nuestro Señor. Y después de este ángel creado por Dios, siguieron muchos más ángeles, y entre ellos estaba Lucifer, estaba el arcángel Miguel, Gabriel, todos ellos. Pero en el que halló más agrado y en el que él concentró toda su atención fue en el primogénito. ¿Sí? En muchas partes de la Escritura usted encuentra que dice el primogénito de toda creación, el primogénito del Padre. En otras partes dice el unigénito. El primogénito es el primero de toda creación, ¿sí? El primogénito del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. El unigénito es porque fue el único que fue escogido por Dios para darle toda autoridad sobre todos los ángeles. Tanta autoridad le dio que la Biblia dice que le dijo, siéntate a mi diestra, ¿sí? Y lo exaltó tanto que le dijo a los ángeles que tenían que adorarle a él como si fuera un Dios. ¿Por qué? Dios dijo así en el libro de Hebreos, dice, porque Dios te exaltó un tanto superior que a tus compañeros. Dios te exaltó, te llenó de gloria más que a los propios ángeles, diciéndole a los propios ángeles que se tenían que inclinar ante Él y que en el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra. Entonces, de un inicio, Dios, nuestro Dios Padre Celestial, nuestro Dios Altísimo, no tiene principio, no tiene fin. ¿Sí? Él con nosotros y sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Nuestro Señor Jesucristo tiene un principio, pero no tiene un final. ¿Por qué? Porque Él es la esencia de todas las cosas, porque Él es la esencia de la vida eterna. En Él está la vida eterna de toda la humanidad. En Él es la fuente de agua, de vida eterna para toda la humanidad, para todo lo que respira. Entonces, no tiene fin.
Pero tiene un principio. ¿Por qué le digo que tiene un principio? Un ejemplo. Usted como padre tiene 3 hijos. De esos 3 hijos, al que usted va a llamar primogénito es al primero. Y al que usted le va a decir unigénito es aquel al que usted le dé toda la autoridad. Puede ser el último, puede ser el segundo, puede ser el primero. En este caso, nuestro Padre Dios Altísimo le dio toda la autoridad al primogénito, que es nuestro Señor, y lo convirtió en el unigénito, en el único hijo, en el único ángel criado por él, hijo de él, al cual le dio toda la autoridad, ¿sí? Que después de él, tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra se tienen que inclinar, ¿sí? Ahí dice la Biblia, en el libro de Apocalipsis 4, que dice que el que está sentado en el trono, que es el Dios Altísimo, recibe todo honor y gloria. Pero de igual manera, ahí mismo en Apocalipsis 5, dice que también el Cordero inmolado que está en medio del trono, que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, también recibe los mismos honores, la misma honra y la misma gloria, porque Dios así lo permitió y porque Dios así lo estableció. En el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla, ¿sí? Entonces, por esto dice la Biblia que Él lo exaltó y lo llenó de gloria. Por eso Jesús dijo: Padre, yo quiero regresar contigo, cuando resucitó, y quiero recuperar esa gloria con la cual tú me ungiste desde antes de la creación del mundo. Entonces, Dios a todos los ángeles le dio cierta participación. A Lucifer le dio la tercera parte de los ángeles y le dio mucha autoridad. A Gabriel, a Miguel, a todos los ángeles. Pero a nuestro Señor Jesucristo no tan solo le dio la tercera parte de los ángeles, a Él le dio toda la autoridad, de tal manera que ante Él tienen que postrarse todos los ángeles del cielo y todos los moradores de la tierra. Después de Dios, el Todopoderoso se llama nuestro Señor Jesucristo, porque Dios le dio esa autoridad. Sí, digamos que aquí está el Dios Altísimo, y ahí es donde muchos se confunden. Aquí está el Dios Altísimo y dicen: acá está el otro Dios que es Jesucristo, y acá está el otro Dios que es Espíritu Santo. No es así. Aquí está el Dios Altísimo. Debajo de esta autoridad está la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo. Y después de Él le sigue el hombre, y después del hombre le sigue la mujer. Así dice Corintios 13, que Dios es cabeza de Cristo, que Dios es Padre de Cristo, que el Dios es Dios de Cristo. ¿Por qué? Porque es su hacedor, y porque es su Padre, porque es el que lo crió, lo formó, ¿sí? Es creación de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo sí tiene un principio, mas no tiene un final. La palabra de Dios dice ahí en Apocalipsis, Jesucristo dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero, ¿sí? El Dios todopoderoso. ¿Por qué Dios todopoderoso? Porque nuestro Padre Altísimo le dio toda esa autoridad y toda esa gloria, ¿sí? De tal manera que Él es un Dios más para todos los ángeles. Él es un Dios más para todo lo que respira. Para el único que es puesto ante Él como hijo, es ante Dios. Ante Dios es puesto como hijo, no como un Dios. Para Dios es su Hijo amado, su primogénito. Entonces, nos podemos dar cuenta que Dios, en su grande amor y en su grande misericordia, permitió que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra, se hiciera carne, se hiciera hombre, ¿sí? Para rescatar a la humanidad. Pero al venir nuestro Señor Jesucristo no vino como Dios. A pesar de que Dios le había dado toda esa gloria y todo ese poder, no vino como Dios, sino de que dice en Filipenses 2 que Él, siendo Dios, dice, se despojó a sí mismo de esa autoridad, de ese poder que le había sido dado, y no fungió como Dios, sino de que dice que se hizo carne, se hizo hombre, se hizo siervo y anduvo en la tierra como hombre, ¿sí? Recuperando esa gloria de Dios, de un Dios, cuando Él resucitó al tercer día. Bendito es el Señor. Entonces, así están los niveles. Dios Altísimo, nuestro Señor Jesucristo,
¿sí? Que también es Dios para toda la humanidad y para todo lo que respira y para todos los ángeles, y después el hombre y después la mujer. Esos son los niveles. Entonces no hay tantos dioses, nada más hay un solo Dios todopoderoso, del cual dependen todas las cosas. Y después de Él está nuestro Señor Jesucristo, el cual tiene la autoridad sobre todas las cosas, le fue dada por nuestro Padre Celestial, y le tenemos que respetar y adorar como un Dios. Bendito y alabado es mi Señor Jesucristo y mi Padre Celestial. En Juan 14, 28, nuestro Señor Jesucristo, cuando ya iba a regresar al cielo, ya había resucitado, dijo: yo regreso a mi Padre, le dijo a sus discípulos, porque mi Padre es mayor que yo. Él siempre reconoció que había uno mayor que él, ¿sí? Y en otra parte dice: porque voy a mi Padre, que es vuestro Padre, y a mi Dios, que es vuestro Dios. Así siempre dijo el Señor Jesucristo. Él no dijo: yo soy un Dios más de una Trinidad, o soy un Dios más. Él siempre se comparó como el Hijo de Dios. Él siempre se comparó como hermano entre todos nosotros, porque tanto Él como nosotros dependemos del Dios Altísimo, como hijos, ¿sí? Para adorarle y para glorificarle. Bendito es el Señor. Ya el respeto que nosotros le tenemos que dar es porque Dios así lo estableció y porque Jesucristo para nosotros sí es el todo, es un Dios, ¿sí? Isaías lo dijo, porque dice: nos es nacido un niño, dice, que trae estos atributos de Dios, dice: fuerte, Padre eterno, ¿sí? Príncipe de paz. Así lo dijo Isaías, y en muchas partes de la Biblia así se comparó como un Dios, porque sí era un Dios y sigue siendo un Dios. Bendito es el Señor. Entonces, vamos a examinar la Escritura en lo que yo les decía en Juan 17, 3, 5. Dice lo siguiente: cuando Jesús oró y clamó al Padre, dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, dice nuestro Señor Jesucristo. He acabado la obra que me diste que hiciese. Nuestro Señor Jesucristo hablando con el Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Entonces se da cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos aclaró y nos dijo eso, ¿sí? Que había alguien mayor que Él, ¿sí? Y que Él vino a darnos a conocer a nosotros la fórmula, la manera de cómo podíamos nosotros reconciliarnos con el Dios verdadero, con el Dios todopoderoso. Que Él vino a decirnos que solamente a través de Él, aceptando su sacrificio, podemos tener la reconciliación con Dios, la salvación y la vida eterna. La Escritura dice que el que creyere en Jesucristo será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué? Porque Él vino a ser el sustento de todas las cosas. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llegará al Padre si no es por mí. Bendito es el Señor. Entonces, en un momento más vamos a analizar lo que yo les decía, que Él fue el primer ángel criado por Dios, el cual Dios glorificó con excelente gloria, ¿sí? Si usted analiza la Escritura, Dios trató con el hombre y la mujer en el principio. Dios trató con el hombre y la mujer, o con el ser humano, hasta el diluvio, ¿sí? Hasta cuando ellos estaban haciendo una torre, que en lugar de acordarse de Dios estaban adorando otros ídolos, estaban adorando otros dioses, estaban haciendo sus propios ideales, o sea, se olvidaron de Dios. Ellos querían llegar más allá del cielo, estaban construyendo una torre, la torre de Babel. Entonces, Dios llegó el momento en que dijo: me arrepiento de haber creado al ser humano, ¿sí? Me arrepiento, y Dios pensó en de plano exterminar a la humanidad.
y deshacerse de la humanidad. Porque la humanidad, en lugar de buscar a Dios, Dios mismo dijo, porque el ser humano es carne y siempre sus deseos y su camino es hacia la carne, hacia la maldad, hacia el mal y nunca hacia Dios. Mas aquí entra la manifestación del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, del ángel de Jehová que aparece en la Escritura del Antiguo Testamento, cuando nace Abraham. Cuando nace Abraham, Dios deja en manos de su ángel, que aparece como el ángel de Jehová, el ángel del Señor, el ángel de Dios que aparece en la Escritura, deja todas las cosas. Y es cuando el ángel de Jehová, que es nuestro Señor, empieza a tratar con Abraham. Y es el ángel el que le promete una simiente a Abraham, ¿sí? Cuando el ángel de Jehová apareció a Agar, la sierva de Abraham, le dijo, no dijo Dios dice, dijo yo, lea la Escritura, el ángel dijo, yo te multiplicaré la simiente como la arena del mar. También cuando se le apareció a Abraham y a Sara, les dijo, yo les multiplicaré la simiente. Él tenía esa autoridad de decir yo. Ningún ángel aceptaba que se le inclinasen y que se le adorasen. Ningún ángel decía yo. Siempre decía, vengo en el nombre de Dios, o Dios me envió, o no me adores porque yo no soy Dios. Los ángeles desechaban todo eso, pero él sí aceptaba la adoración y él sí traía esa autoridad de decir, yo te multiplicaré tu simiente. Cuando Abraham iba a matar a Isaac en sacrificio, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, yo sé que tú temes a Dios, no le hagas daño al muchacho, sé que temes a Dios, no le hagas daño al muchacho, y sé también que no rehusaste en dármelo, no dijo en dárselo a Dios, en dármelo en sacrificio, ¿sí? Entonces, el ángel de Dios en muchas manifestaciones dio a conocer su poder cuando dice que en una noche él exterminó a, no sé bien, pero creo que fueron 180,000 soldados enemigos del pueblo de Dios en una noche. Él fue el ángel de Jehová. En otra noche, dice, en otra ocasión fueron 70,000. 70,000, no 7,000, ni fueron 70,000. Era tanto el poder que él podía hacerlo. Y cuando Dios le daba la orden, decía, extermina, él exterminaba. Traía un gran poder con él, ¿sí? Entonces, cuando Moisés vio la zarza ardiendo y el fuego que cubría la zarza era la manifestación de Dios en el fuego, pero en medio de la zarza dice la Biblia que estaba parado el ángel de Jehová. Y el que habló de en medio de la zarza fue el ángel de Jehová. Por esto creemos que Él es el Señor, yo soy. Si usted analiza la Escritura, Pedro y los apóstoles decían, porque el que hablaba con Moisés en medio de la zarza era el ángel de Jehová. Y Él fue el que dijo, yo soy. Entonces, desde Abraham y adelante, el que se hizo cargo del rescate de la humanidad y del ser humano, y de buscar la reconciliación del ser humano con Dios, fue el ángel del Señor, el ángel de Jehová, que después ya fue conocido cuando nació en María como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted analiza la Escritura, entonces el ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. El Dios yo soy, el Señor yo soy, es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y quiere saber si Él es Dios, Él es Dios. Vuelvo a repetir, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, está hablando de los dos. Pero ese verbo, ahí mismo dice en Juan 1, se hizo carne. ¿Sí? Ese verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre los hombres hasta llegar a la muerte y muerte de cruz, para de esta manera redimir al hombre, para reconciliarlo con Dios. Entonces, anduvo como hombre, como carne, y cuando Él resucitó, fue exaltado y volvió a retomar el poderío y la autoridad y el poder que Dios le había concedido, siendo un Dios más. Bendito es el Señor. Entonces, creemos, ¿sí?, por lo que dice la palabra, que nuestro Señor Jesucristo es un Dios más al lado del Dios Altísimo. Dios le dio toda esa autoridad. Vamos a leer la Escritura ahí en Filipenses 2, 6, 11.
dice lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, transformándose y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y tomando la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, ¿sí? Para gloria de Dios Padre, bendito es el Señor. Entonces se da cuenta que todo esto viene de Dios. Hebreos 1 dice lo siguiente, Hebreos 1 del 1 al 9, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado en muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, sentándose a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces se da cuenta, estando nuestro Señor Jesucristo en medio de todos los ángeles, siendo un ángel más, Dios lo separó y lo exaltó y le dijo: mi hijo eres tú, y le dio un nombre que es sobre todos los ángeles, ¿sí? Sobre sus hermanos, sobre sus consiervos, sobre sus igual a él, y lo exaltó tanto que dijo: adórenle todos los ángeles a él. Y en Filipenses leímos que no tan solo los ángeles, sino que todos los moradores de la tierra y todo lo que respira se doblará sus rodillas ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo siempre nos presentó a Dios como su Dios. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos presentó a Dios como su Padre, ¿sí? De esta manera, nosotros también, al igual que Jesucristo, somos hijos del Dios Altísimo y somos, ¿sí?, llamados a adorar al Dios Altísimo, y de igual manera a nuestro Señor Jesucristo por ordenanza de Dios, ya que a través de nuestro Señor Jesucristo está nuestra vida y la esencia de todas las cosas. Si desechamos a nuestro Señor Jesucristo, desechamos a Dios. Y si desechamos a Dios, desechamos a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos se complementan en uno solo. Y nadie puede decir que Dios no existe, que el único es Jesús, porque desecharía al Padre. Y nadie puede decir que solamente Jehová, o sea, que solamente Dios, y desechar a Jesucristo, porque desecharías al Hijo. Aquí es aceptar al Padre y al Hijo como un Dios todopoderoso para los ángeles y para toda la humanidad. Bendito es el Señor. Entonces, quería saber si nuestro Señor Jesucristo es Dios. A Él le fue dado esa autoridad, a Él le fue dado esa majestad, ahora sí, por Dios,
y lo nombró un Dios más al lado de él, donde todos le tienen que adorar como un Dios más. No hay tres dioses. Allí en la presencia de Dios está el Padre Celestial. Hay dos dioses, para los ángeles y para la humanidad, pero delante de Dios, nuestro Señor Jesucristo es su Hijo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Bendito es el Señor. Otra porción bíblica dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Sí. Pero que el que vio a nuestro Señor Jesucristo vio a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo vino a ser el representante de Dios en la tierra y en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo vino a ser la imagen misma de Dios entre los hombres y entre los ángeles del cielo. Entonces, por esta razón debemos de aceptar tanto a Dios, nuestro Dios Altísimo, como a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, no me extiendo más. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Estaremos pendientes. No olvide suscribirse a mi canal que se llama El Mundo Cristiano. Dele like, active la campanita y así todos creceremos juntos en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga.